said his brain was infected by devils. El 25 de enero del 2019, los padres de Elizabeth Barraza llegaron a la casa de su hija, luego de que fueran llamados por las autoridades. Cuando llegaron, pudieron observar que la vivienda estaba rodeada de policías, además de que había sido cercada con cinta amarilla. La peor pesadilla de los padres se cumplió cuando se dieron cuenta que se trataba de una escena del crimen. Al preguntar por su hija, los policías le dijeron que se la habían llevado al hospital en helicóptero, lo que indicaba que estaba realmente grave. Lamentablemente, Elizabeth Barraza de 29 años perdió la vida producto de varias heridas de bala. Cuando se realizaron las investigaciones correspondientes, se descubrió que el asesinato de Liz, como la conocían, quedó grabado por las cámaras de seguridad del vecindario, ubicado en Tomball, Texas. En el video se puede apreciar a una persona que se baja de una camioneta Nissan Frontier Pro 4X, y se acerca a Liz para saludarla, y posteriormente dispararle 3 veces, para posteriormente pararse sobre ella y darle un disparo más. Aunque las imágenes no son muy claras, la cámara de timbre de la casa de Liz captó el audio del saludo que antecedió a la detonación del arma. Es aquí donde las cosas se ponen extrañas, pues, después de haberle quitado la vida, esta persona se sube de vuelta a la camioneta y pasa lentamente frente a la casa de Liz, sin huir de inmediato. Las investigaciones apuntan a que la persona que le quitó la vida a Liz, se trataba de una mujer, por la vestimenta que portaba. Sin embargo, como mencioné anteriormente, las imágenes no son del todo claras, y no ofrecen una característica destacable. Elizabeth estaba casada con un hombre llamado Sergio, con quien había planeado una venta de garaje la noche anterior a su asesinato. De esta venta, solo sabían muy pocas personas, básicamente solo familiares y gente muy cercana, por lo que el asesino sabía que encontraría a Liz afuera de su casa. La cronología indica que aproximadamente a las 6:04 de la mañana, Liz compró un café en Starbucks, mientras preparaba la venta. Mientras tanto, Sergio Barraza salió de la casa hacia su trabajo a las 6:48. Mientras esto sucedía, la Nissan Frontier estaba acechando la zona, escondiéndose y saliendo poco más de 4 minutos después de que Sergio se alejara de su casa, lo que puede indicar que esta persona sabía sobre el horario de trabajo de Sergio. Las sospechas se situaron sobre Sergio Barraza, cuya motivación pudo ser el seguro de vida de Liz, que en caso de asesinato, daría un total de $500,000. Él siempre defendió su inocencia, afirmando de que creía que probablemente su padre había eliminado a Liz, pues habían tenido unas disputas pocas semanas antes del crimen. Asimismo, se barajó la teoría de que la muerte de Liz pudo haber sido ocasionada por un miembro del Escuadrón 501, un grupo del que formaban parte ambos, y que también tuvo conflictos con Liz. De cualquier manera, el caso permanece sin una respuesta concreta sobre quién es el asesino. Sergio se casó año y medio después de la muerte de Elizabeth, pero no se reportó si cobró el seguro de vida. Elizabeth Barraza se levantó ese día creyendo que iniciaría su venta de garaje, y terminó siendo víctima de uno de los casos más impactantes y misteriosos de la época reciente. Tammy Marie Agee nació el 5 de noviembre de 1970, en alguna parte de los Estados Unidos. De su vida temprana no se tienen muchos detalles, salvo que nació con retraso mental, y su madre no estaba capacitada para criarla. Luego de pasar entre varios albergues, finalmente el Estado la retiró de la custodia de su madre a la edad de 3 años. Su condición mental, junto a la inestabilidad de vivienda, hicieron mucho más difícil su vida. Sin embargo, no se podría comparar con lo que sucedería años después. La información en Internet es muy escasa, por no decir casi nula. Cuando Tammy tenía alrededor de 14 años, desapareció después de una excursión, de parte del albergue en el que se encontraba, en Richmond, Virginia. Su paradero era completamente desconocido, y teniendo en cuenta su condición, su búsqueda se volvió de suma importancia. Lamentablemente, la encontraron meses después, y la forma no pudo haber sido peor. El 12 de agosto de 1985, un cazador se encontraba caminando por el bosque, cuando vio una figura extraña entre los árboles.
Quizá creyó que era un animal, pero cuando se acercó y la figura se vio más clara, se horrorizó. Se trataba del cuerpo de Tammy. Se encontraba sin vida, y atada de manera cruel entre los árboles. A simple vista se veía que había sido tratada con crueldad antes de su fallecimiento. Este macabro hallazgo se reportó a la policía, quienes se pusieron manos a la obra en tratar de encontrar al responsable de este terrible acto. La versión más compartida dice que, luego de ser abusada, su verdugo la dejó atada para esperar su muerte. Según la poca información que hay en línea, Jamie Alan Donaldson, de 33 años, un sujeto del que la policía sospechaba desde un principio, confesó el crimen contra Tammy, aproximadamente en 1997. Se puede leer que Jamie se encontraba en prisión luego de haber cometido asalto sexual contra una menor de 9 años, en 1991. Se dice que Donaldson confesó con lujo de detalle cada cosa que le hizo a Tammy, además de describir cómo fue que la ató a los árboles, donde finalmente la dejó morir. Aproximadamente en el año 2000, fue que finalmente se declaró culpable formalmente y fue sentenciado a 30 años de prisión, con 20 años suspendidos. Según la base de datos de prisioneros del estado de Virginia, Donaldson pidió su libertad condicional en 2021 y le fue negada. No se sabe a ciencia cierta si se tiene planeado liberarlo. En cuanto a Tammy, su caso hizo tan poco ruido, que apenas existe información de ella en línea. Según la página de su obituario, su único familiar reconocido era su padre, quien falleció en 2006. Agradezco al usuario Adonías, quien me hizo llegar este caso para compartirlo con ustedes. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, fueron una organización guerrillera, marxista-leninista, fundada en 1964, durante el conflicto armado interno de Colombia. Su objetivo declarado era tomar el poder mediante la lucha armada y promover una revolución socialista. Con el paso de los años, financiaron sus operaciones mediante secuestros, extorsiones, y una importante participación en el narcotráfico. Durante más de 5 décadas, combatieron al Estado colombiano y a otros grupos armados, dejando cientos de miles de víctimas. En 2016 firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano, tras el cual la mayoría de sus miembros se desmovilizó y entregó las armas bajo supervisión de la ONU, aunque algunos integrantes rechazaron el acuerdo y continuaron operando como grupos disidentes. Según reportes, cometieron más de 3.000 actos de índole terrorista. Uno de estos, de entre los peores, ocurrió el 25 de marzo del 2010, en el municipio de El Charco, del departamento de Nariño. Esta localidad estaba habitada por personas, que en su mayoría, habían sido desplazadas por el conflicto armado. De aquí salió un niño de 11 años llamado Heriberto Grueso Estupiñán, alguien apasionado por las matemáticas, proveniente de un hogar de escasos recursos, y de una familia de 12 hermanos. Por esta razón, era normal ver a Heriberto haciendo mandados o llevando bultos en sus ratos libres para ganar un poco de dinero, y así poder ayudar a su familia. Su condición era tan difícil, que muchas veces no desayunaba ni almorzaba cuando iba a la escuela. A pesar de esto, Heriberto siempre fue alguien que trataba de ver lo positivo en la vida. Ese día de marzo, alrededor de las 4 de la tarde, Heriberto buscaba algún pequeño trabajo, como de costumbre. En eso, pasó cerca de donde estaban los miembros del Frente 29 de las FARC. Posiblemente ya lo habían visto antes, así que lo llamaron, y ofreciéndole la cantidad de 1.000 pesos colombianos, le dijeron que se los ganaría si ayudaba a llevar una colchoneta a la estación de policía de El Charco. Heriberto aceptó, y acomodó la colchoneta sobre su espalda. La estación de policía estaba cerca, por lo que caminó hacia ahí sin mayor complicación. Sin embargo, Heriberto no sabía que aquel objeto que llevaba, era en realidad un explosivo que había sido enviado por las FARC, para atacar, como ya lo habían advertido antes, a la estación de policía local. Las autoridades nunca tomaron las precauciones debidas ante las amenazas del grupo armado, por eso, cuando vieron al niño llegar de la nada con la colchoneta, no pudieron reaccionar a tiempo. Tan pronto como Heriberto se acercó, las FARC detonaron el explosivo, causando un daño inmenso. En total, 12 personas, 9 civiles y 3 policías resultaron con heridas de gravedad, pero ninguno perdió la vida. No se pudo decir lo mismo de Heriberto, de quien lamentablemente, solo quedaron las piernas en el lugar.
El niño solo pudo ser identificado por un corte que tenía en el pie, de lo contrario, nadie sabría que se trataba de aquel pequeño que buscaba cómo ganar dinero para ayudar a su familia. La tragedia azotó a la familia de Heriberto con fuerza, según se dice, cuando lo enterraron, solamente colocaron sus piernas envueltas en plástico dentro de la caja. La familia estaba en una situación económica tan precaria, que no tuvieron dinero para comprarle una lápida a Heriberto, por lo que identificaron su lugar de reposo poniendo su nombre en el cemento fresco. Lamentablemente, las condiciones del clima borraron casi por completo su nombre, y su madre ya no sabía identificar la tumba de su hijo. Aunque el caso causó indignación internacional, y se ayudó a la familia con un apoyo económico, nunca se hizo justicia por completo. La historia de Heriberto Grueso Estupiñán es uno de los retratos más crudos del reinado de terror que impuso la FARC en Colombia, y uno del que casi nadie quiere hablar. Agradezco al usuario Juan Hidalgo por compartirme la información de este caso.